¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña un filósofo maestrante, maestro ya en filosofía, perdón, y él ha trabajado a Michel Foucault, actualmente está trabajando su relación con Kant, nos va a hablar de Michel Foucault y bueno, se llama Héctor Pérez Guido. Muchas gracias, Héctor, por aceptar. Gracias, Ricardo. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿quién es Michel Foucault para el que no lo conoce? Bueno, Michel Foucault, así de grandes rasgos, por sí mismo tal vez representa también un poco un problema de definirlo como tal en cuanto a cuál es su principal actividad. Algunos lo han ubicado como una especie de historiador, a lo mejor como un sociólogo, como alguien que habla también en términos de psicología, pero pues creo que principalmente habría que considerarlo un filósofo, y como tal un filósofo del siglo XX, que su mayor actividad está a partir de los años 60, a mitad de los años 60 hasta el año en el que muere, en 1984. Pues su trayectoria profesional es dentro del ámbito francés, principalmente es alumno de Georges Canguilhem y de este personaje que trabaja sobre Hegel. Ahora olvidé su nombre, otro maestro francés que de hecho él hereda después la plaza de este maestro, siempre lo olvido, ya volverá. Bueno, y principalmente en el caso de Canguilhem, bueno, de él está interesado en la epistemología histórica, ¿no? En aprender sobre cómo se desarrolla el conocimiento dentro de las ciencias, obedeciendo a la historia también, ¿no? Cómo hay cambios históricos importantes en lo que habitualmente se considera algo más puro, ¿no? El campo de la epistemología, puro en el sentido de donde no deberían intervenir factores, contextos históricos, etcétera, pero en el caso de ellos están viéndolo desde la historia. Foucault, por eso una parte de su trayectoria está orientada mucho al análisis histórico. No es propiamente un historiador, pero sí tiene orientación o utiliza la historia como una herramienta también para pensar. Y bueno, pues en ese sentido también es un personaje que como filósofo va cambiando, y además de pasar por esa etapa tanto histórica, después pasará por otras etapas en las que lo abordará desde otro punto de vista, ¿no? Siempre, digamos que si habría que ver alguna continuidad en esto, es un tanto un pensamiento, buscar una manera de pensar desde un punto de vista poco fuera de la continuidad, ¿no? He visto como una crítica que él hace hacia la historia como una visión de continuidad en la que tiene un origen, va hacia un fin, la teleología, etcétera, todo eso lo cuestiona, y él justamente en esa búsqueda de encontrar los puntos donde no está articulada la historia, es donde va tocando otros temas como la cuestión de los sujetos, del poder y del conocimiento, del saber, y la individualidad, ¿no? También un tema que le resulta muy importante hacia el final de su trayectoria intelectual y de su vida. Podríamos contextualizarlo como en la filosofía francesa. Después de una época en la que dentro de la filosofía francesa estaba marcada principalmente por el existencialismo sartreano, y que a la vez está imbuido de un ambiente marxista, en el cual también está Althusser, el otro personaje que también tiene una gran autoridad en los años 60. Digamos que Foucault surge en medio de este revuelo, también como militante, como un participante de movimientos sociales, sobre todo del movimiento estudiantil del 68 en Francia, y él, bueno, aunque está, digamos,
participando de estos movimientos, a la vez está marcando una diferencia con estas visiones. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la discrepancia con Sartre está en el existencialismo humanista de Sartre y la visión Foucaultiana del antihumanismo, por decirlo de una manera, ¿no? Es alguien que no está comprometido o piensa que en el compromiso humanista pues tiene varios puntos en los cuales resultarían más nocivos que positivos, ¿no? Mantenerlos, y que va de la mano de esta idea de continuidad histórica, de esta idea de que además creo que Foucault está muy vinculado también con una visión antropológica, ¿no? Es decir, se ha creado un discurso sobre el hombre o el ser humano, y ese discurso del ser humano es el que ha hecho que lleve hacia esta noción de humanismo, que también va dirigida hacia como con una pues, aparente finalidad de progreso, que al final de cuentas Foucault pensaría que habría que cuestionar por diferentes, pues por otras implicaciones que puede tener en la manipulación y en el trabajo o la constitución también de los sujetos y de la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad también está construida a partir de varios prejuicios que pueden venir ahí construidos desde estas doctrinas filosóficas o estas visiones ideológicas. Y pues para una manera de romper con esa ideología para Foucault es la de proclamar el antihumanismo, ¿no? Y revisar los momentos históricos en los que se han detonado algunos discursos que sitúan a los sujetos dentro de la sociedad como los locos, como los que están fuera de lo normal, ¿no? Exacto. Bueno, ha abordado muchos temas como muy clásicos, como este que mencionas, ¿no? De la locura y grupos de alguna manera marginales, ¿no? El propio Foucault con su orientación sexual, ¿no? Que la trabaja. ¿Cuáles serían las principales tesis que plantea su filosofía? Pues una inicialmente sería la de desarticular la historia desde ese punto de vista, de dejar de verla como algo continuo, como una unidad. De la misma manera, dejar de ver al hombre o al ser humano como eso, también como una unidad. Critica mucho la visión que podríamos atribuirle un poco al post-kantismo, ¿no? Donde todo está vinculado con una unidad de percepción y que tiene que encontrar sentido forzosamente, quizá también un poco vinculada con una visión opuesta a la cartesiana, digamos eso principalmente de origen, ¿no? En sus primeros años, sus primeras obras, y ver cómo la constitución del saber, la manera en la que a través de los discursos se trata de hacer una ciencia que hable del hombre, que hable de la historia, que hable de la sociedad, como que tiene que seguir cierto orden, o que cumple con ciertas normatividades, y entonces darse cuenta de que todo eso fue de alguna manera construido en algún momento y que tiene una vigencia y que tiene un punto en el cual también puede ser puede cumplir con su caducidad y tiene que volver a ser pensado, ¿no? Pero que principalmente lo declararía de manera más abierta hacia el final de su vida, que la función de la filosofía es esa, ¿no? Mantenerse haciendo muy kantianamente la crítica, ¿no? Reflexionando una y otra vez. Lo compara con el trabajo de la Ilustración que Kant menciona en su texto clásico también, y dice esto, ¿no? Sobre hay que mantenerse haciendo crítica, ¿no? Repensando los problemas. Después de haber pasado quizá por ese periodo un tanto de historia, ¿no?
sin abandonarla del todo, pero bueno, vemos los momentos en los que se va hacia hablar de la manera en la que el control a través de la cárcel, el control de la sociedad a través de diferentes dispositivos, y luego la cuestión de la sexualidad, que como bien dices, pues está en su propia vida, ¿no? También él, de alguna manera, como homosexual, tenía también una visión, una experiencia vital sobre cómo dentro de la sociedad, dentro de la organización institucional también, hay cierto orden que organiza incluso la vida, ¿no? Se establece cierta normatividad de cómo se debe vivir, por ejemplo, el caso de la sexualidad, y así como en algún momento habló sobre la cuestión de la salud mental, y por otro lado vendría también la tesis sobre la subjetividad, ¿no? Como también el ser un sujeto, el ser una persona, el ser un ser humano, etcétera, como había comentado anteriormente, pues también viene dirigido, también viene institucionalizado, también tiene un sesgo desde donde se está articulando el que así sea. Y bueno, eso lo va a ir conduciendo después, curiosamente, al estudio de la filosofía antigua, ¿no? En revisar a autores de la antigüedad, estoicos, epicúreos, y el mismo Platón, me parece, ¿no? Y hablar sobre las nociones que tenían ellos originalmente respecto al cómo hacer un cuidado de sí, cómo construir a la persona, ¿no? Cómo hacer que uno mismo haga de sí mismo algo parecido a lo que podría haber encontrado él en Nietzsche como influencia, ¿no? La vida como obra de arte, ¿no? Y darle ese cultivo a la subjetividad, ¿no? Que cada quien tome la responsabilidad de cómo hacer de sí alguien, ¿no? Convertirse en algo, en alguien, y que sea incluso a veces habla de unas tecnologías, ¿no? para hacer esto. Y bueno, me parece que en eso coincide con una de las fuentes que a veces no es que él quizá no es muy claro para reconocer sino hasta muy tardíamente la presencia de Heidegger en su pensamiento, ¿no? Aquí lo recuerdo ahora que hablamos de su regreso a los antiguos, pues Heidegger, que también en varios periodos de su pensamiento, de su desarrollo filosófico, recurrió a los antiguos para repensar la actualidad, ¿no? Y creo que en ese sentido Foucault a lo mejor es fiel en ello, en algún momento lo reconoce, ¿no? En todo esto, en todo mi pensamiento, de fondo está la filosofía de Heidegger. Estoy pensando con él, estoy con la cuestión de la ontología, la cuestión de la metafísica, de replantear la pregunta por el ser, y bueno, solo que el enfoque es distinto, ¿no? Él no está haciendo una ontología en el mismo sentido en el que Heidegger, pero se da cuenta de que, por ejemplo, el inconveniente que también Heidegger veía, vuelvo al asunto sobre el humanismo, ¿no? Retomar esta palabra, es continuar con una tradición, ¿no? Y en el caso de Foucault, pues es prolongar nuestros prejuicios, prolongar un discurso ya hegemónico que habría que cuestionar, ¿no? Al cual podemos cuestionar, y que vale la pena pensar cómo se construyó. Creo que eso es muy interesante de Foucault, ¿no? Que es tratar el trabajo de análisis que siempre procura, muy puntual, sobre las épocas a las que se está refiriendo en cada una de sus obras, ¿no? Cuando hablas del discurso hegemónico, pues nos lleva el tema del poder en él. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, principalmente recuerdo como quizá la obra en la que se expone más claramente esto sea el asunto de
Vigilar y castigar, ¿no? Donde expone un sistema en el cual todo está dispuesto para ser controlado visualmente, ¿no? Y todo ocupa un lugar en el cual pero así fue planeado desde un principio, ¿no? Curiosamente, me hace pensar en el trabajo de George Canguilhem cuando habla sobre la fisiología, ¿no? Y Canguilhem, como un historiador de la ciencia médica, lo que narra es como estos discursos de los fisiólogos, los iniciadores de esta disciplina, consistían en hacer pues una especie de ir generando una especie de mapeo del cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo deja de ser una unidad y empieza a tener partes, y cada fisiólogo va nombrando cada una de esas partes. Y lo mismo, digamos, que podría decirse que pasa en el caso de Foucault. Lo que está tratando de detectar es como dentro de la institución, ¿no? Dentro de las instituciones, digamos, ahí viéndolos como cuerpos, y que hay que ver cómo estas instituciones están compuestas de partes, ¿no? Y cómo esas partes, a la manera en la que los fisiólogos en su momento le fueron dando nombre a lo que encontraban en el cuerpo, pues igual de alguna manera en la teoría política, en la sociología, van surgiendo estas denominaciones de las partes que van a constituir la institución, y como cada cosa tiene su lugar, pero fue dispuesta de esa manera para poderla trabajar y llevarla hacia un fin. Entonces, decía Canguilhem, el cambio de la pregunta entre qué le duele, a dónde le duele, o qué tiene usted, que era la pregunta antigua, ¿no?, del médico, al en dónde le duele. Y entonces ya puedo yo decir, si a usted le duele en tal lugar, puedo yo predecir, ¿no? Y lo mismo, el mismo sistema se reproduce en un nivel social, político, y entonces podemos focalizar y controlar el movimiento de la sociedad, ¿no? De esa manera es como, me parece, igual que en la microfísica del poder, ¿no? Creo que ahí queda todavía más expuesta también esta influencia, que creo que está muy presente de Canguilhem, ¿no?, dentro del pensamiento de Foucault, metodológicamente hablando, ¿no? Creo que la trayectoria de Foucault lo lleva, como decía yo, desde el análisis histórico hacia este cambio un poco más focalizado dentro de las instituciones, ¿no? Lo que parecía ser una época se va a convertir después en una institución, y luego se va a convertir en el sujeto, ¿no? Y en las prácticas que el sujeto puede realizar para ser responsable de sí mismo, para tener el poder sobre sí mismo, ¿no? Entonces ese es el giro que él va dando, ¿no?, el análisis que nos permite encontrar dónde están los dispositivos que hacen que los sujetos se comporten de cierta manera, y después entonces liberarlo para poder hacer algo de sí. Podemos entonces observar un tránsito en Foucault que va de una estructura que determina y rebasa al sujeto, en esta visión típica del estructuralismo, a un Foucault que al final reivindica la subjetividad y supera la estructura. Sí, yo creo que estaría de acuerdo con eso. Sí, no es algo que yo conozca como muy a fondo sobre todo esta influencia estructural, pero creo que efectivamente hace ese giro, ¿no? Sí logra, creo que tenía claro desde un inicio que lo que ocurría a nivel estructuralismo era seguir repitiendo una misma fórmula, y que si quería salir de esa fórmula, para eso tenía que desarticular también su propio pensamiento, ¿no? No puedes
o ir en oponerte a lo otro. Si te opones, estás dentro del mismo juego, ¿no? Entonces, más bien hay que buscar la manera de desmarcarse, ¿no? De salir del juego en el cual está la tesis y la antítesis, ¿no? En ese sentido es bastante hegeliano, aunque no esta sea la propuesta propiamente de Hegel, ¿no? Pero digamos, en el sentido marxista de la época en la que él estaba, con quienes estaba discutiendo, ¿no? Era justamente darse cuenta de eso, ¿no? De que Hegel no consistía en eso, de que Marx tampoco podía consistir en ello, y que el marxismo estaba llevando por un lado quizá un tanto tendencioso, ideológico al pensamiento de su época, y que podía desarticularlo desde otro punto de vista, ¿no? desde otras, poniéndolo a prueba desde otros panoramas filosóficos, ¿no? Y creo que ahí es donde está vinculado justamente lo que a mí me interesa actualmente, que es la relación con la filosofía kantiana, especialmente la antropología de Kant. ¿Podrías profundizar al respecto? Sí, bueno, me llama la atención que este sea el trabajo de Foucault al inicio de su carrera profesional. Cuando él se va a doctorar, realiza una traducción de la antropología en sentido pragmático de Kant, que a su vez es la última obra que Kant publica, o ve publicada al menos. De alguna manera Kant entrega eso, y por ahí hay una gran discusión sobre la autenticidad y el contenido de la obra. Pero Foucault, bueno, la toma y hace una traducción. Y para presentar la traducción, además presenta un estudio introductorio sobre la antropología y realiza un tipo de análisis que va a determinar los siguientes libros que va a escribir, ¿no? Estas que se llaman Historia de la locura, Historia de las palabras y las cosas, ¿no? Historia de la clínica. En realidad él está pensando en algo que después va a proponer en una siguiente obra, que es la arqueología, ¿no? Una arqueología, y es un tema que además en términos históricos también está retomando el propio Kant, ¿no? En algún momento Kant habla sobre la posibilidad de una arqueología histórica, y parece ser que de alguna manera a Foucault esto también le interesa. Sabemos que él le gusta rastrear cosas que en algunos otros no han hecho, y de eso se trata justamente la arqueología. Eso es lo que él entiende por arqueología, ¿no? Ir a buscar restos que no están justamente completos, ¿no? Entonces hay que reconstruir a partir de esos restos, y eso es lo que hace también con la antropología. Lo hace de manera interesante. Hasta ahora, bueno, sobre todo los estudiosos kantianos, en buena medida se le ha denostado, despreciado un poco la interpretación Foucaultiana por la carga que tiene de su propia interpretación, pero me parece que es interesante y en algunos puntos bastante puntual en cuanto a su análisis de la correspondencia kantiana con otras personas de su época, especialistas en otros temas. Y justamente el tema antropológico otra vez es el que parece que está ahí presente, ¿no? Foucault parece querer encontrar en lo que él llama incluso algo así como el origen de la antropología, ¿no? La visión antropológica que tenemos, o al menos para el siglo XX, donde él está escribiendo, es como deudora todavía de la antropología kantiana, y por eso es que para él es interesante ir a ese texto para ver de qué manera se constituyó este discurso sobre el hombre, y desde dos dimensiones muy claras, ¿no? Una distinción entre lo que es el espíritu y la psique, ¿no? Su trabajo va muy enfocado a esa transición en el estilo kantiano de escribir sobre el hombre, donde como en un momento dado se refiere a
a la síntesis que aparece dentro de la unidad del sujeto, y posteriormente se va convirtiendo en algo que se llama espíritu, ¿no? El Geist, y que pues podríamos pensar que eso está más allá unos años después en Hegel, pero que bueno, aquí ya está presente en el mismo Kant. En algún momento dije, bueno, creo que Foucault tiene bastante conocimiento y quizás muy estudioso y conocedor del propio Hegel, ¿no? Pero parece ser que hay una interpretación de ambos, ¿no? No es que para él sean irreconciliables, me parece que él encuentra que hay un vínculo entre ambos que se puede utilizar, y en esta medida, bueno, me interesa en el trabajo de su introducción a la antropología, cómo lo lee, cómo lo entiende, cómo ve la aparición de este concepto quizá del espíritu ahí, y cómo esto también marca la carrera filosófica de Foucault, al menos hasta esa etapa en la que un día, de repente, después de haber hecho 3 obras sobre historia de la locura, de la clínica, las palabras y las cosas, donde todo es análisis histórico, ¿no? Aplicación de un método, de repente dice, ahora voy a escribir en qué consiste ese método, quiero ver cuáles son las bases, los fundamentos, lo cual lo hacía, por cierto, tal vez con cierta timidez y a la vez valor, en cuanto a decir, a lo mejor me encuentro con que esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Si me arriesgo demasiado, porque si se supone que estoy tratando de desarticular, ¿cómo estoy tratando de fundamentar, ¿no? Digamos, esa problemática es la que a mí me llama la atención ahora sobre estas 2 obras, ¿no? La arqueología del saber, la introducción a la antropología de Kant, y cómo de alguna manera el conocer la articulación del discurso del hombre en la antropología kantiana le permite a él también hacer una transición, ¿no? Un análisis, y pasar por varias etapas al menos hasta la arqueología del saber, donde intentará dar una definición de qué es lo que está haciendo, o de qué es lo que ha venido haciendo y qué podría venir después. Curiosamente, después de hacer la arqueología del saber, parece que abandona el proyecto, ¿no? Y hay entrevistas en el periodo entre eso y que toma la cátedra en el Collège de France, y entre esas entrevistas pues sigue pensando él mucho sobre la arqueología, no da aparentemente ningún viso de que vaya a cambiar de perspectiva. Sin embargo, el día que se presenta con la conferencia inaugural del orden del discurso, pues ya parece que va para otro lado, y después vendrán las genealogías, ¿no? Parece que empieza a pensar más en relación con Nietzsche que con lo que había venido trabajando sobre Kant, ¿no? Sí. Ok, nada más ya para cerrar, para no extendernos tampoco así kilométricamente en él. ¿Cómo ves a Foucault en la filosofía actual? ¿Está valorado? ¿Va a ser olvidado? ¿Va a ser recuperado? Creo que actualmente está muy valorado, ¿no? Creo que no sé si sea siempre valorando efectivamente su pensamiento o todo su pensamiento. Creo que sobre todo lo que se ha valorado actualmente de él es el haber estado del lado de las minorías, al pensar sobre los derechos, en el caso de la sexualidad, en el caso de la locura, ¿no? El respeto de estas manifestaciones también humanas, el cuestionamiento de que las instituciones las hayan siempre tratado de encerrar, de alejar, de censurar. Creo que eso es lo que lo hace muy vigente en nuestros días. Creo que eso es lo que lo mantiene en boca de todos, porque si uno menciona a Foucault hoy en día, y recientemente cuando ustedes me hicieron la invitación a hablar sobre Foucault,
pues creo que había estudiantes alrededor que cuando oyeron el nombre inmediatamente lo identificaron y dijeron, sí, ¿no? Les da gusto, lo encuentran positivo hablar sobre este personaje, ¿no? No sé, hace 15 años cuando yo estaba más vinculado con Kant y se hizo era el 2004, se cumplía el bicentenario de la muerte de Kant y de repente se hablaba de Kant en las universidades y era como, ay, otra vez Kant, así que qué horror, ¿no? La diferencia con mencionar a Foucault hoy, 34 años después de su muerte, pues es que la gente lo ve positivamente, ¿no? Dice, sí, Foucault es un gran pensador, ¿no? Es un pensador, a lo mejor nos equivocamos, ¿no? En valorarlo como muy dentro del pensamiento liberal, ¿no? Un pensador que parece haber sido bien acogido dentro del liberalismo, ¿no? De respeto de la libertad de las personas, de ser, de comportarse, de tener derechos, garantías, independientemente de cuáles sean sus preferencias sexuales o de si tienen alguna otra característica que lo pueda hacer en otro momento haber sido marginado de la sociedad, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace hoy en día estar muy vigente y creo que vale la pena pues explorar todo lo que implica. Yo no creo conocer completamente todo lo que él trabajó. Conozco una parte y algunas cuestiones muy superficiales sobre su trabajo. La obra de Foucault es inmensa, ¿no? Se sigue publicando. Entonces, como digo, 34 años después de su muerte, estar hablando de que va a salir un tomo nuevo de la historia de la sexualidad, ¿no? Porque quedó ahí pendiente la publicación, pues nos habla de que pues, era muy prolífico, ¿no? Y muy profundo además en lo que analizaba. En ese sentido creo que pues sí es un autor que se va a convertir en un clásico, me parece. Si no es que ya lo es, ¿no? Es un autor clásico que podemos abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Desde diferentes filósofos, incluso quizá a él lo convierta en clásico el hecho de que estuvo en diálogo siempre con los clásicos, ¿no? Hegel, Kant, Marx, Nietzsche, Platón, ¿no? Las escuelas helenísticas. Entonces, pues todo eso lo hace muy vigente, ¿no? Y como digo, tal vez lo convierte en un clásico. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti.